Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos en un nuevo video resumen en una semana donde el SP500 ha marcado nuevos máximos de la historia. Y como dice nuestro amigo Ryan The Trick, desde el año 1950 el SP500 marcó 24 veces nuevos máximos de la historia en enero, el jueves fue la número 25 y esto fue lo que ocurrió después. Cuando se marcan nuevos máximos de la historia en el SP500 en enero, en el 79,1% de los casos el año termina en positivo y además con una media de rentabilidad del 11,7%. Estadísticas superiores a un año random sin tener en cuenta este dato, ya que la media de positivos es un 72% y la media de rentabilidad un 9,5%. Además, otra estadística interesante sería la siguiente. Aquí también tenemos datos desde el año 1950 y aquí lo que estamos teniendo en cuenta es que los 5 primeros días de enero han sido positivos, en concreto con subidas del 0,62%. ¿Qué sucedió en el pasado? Cuando estos primeros 5 días de enero vienen positivos, el porcentaje de rentabilidad respecto a un año medio sube de un 9,5% a un 14,2%. Y el porcentaje de positivos pasa de un 72% a un 81,3%. Por tanto, tenemos aquí otra estadística a nuestro favor que sugiere que este año, ojo a nivel estadístico porque aquí no hay certezas, es probable que tengamos retornos positivos. Ahora, la siguiente diapositiva me ha parecido bastante potente, ya me diréis en comentarios. Ha sido compartida en el Twitter Subotrade y aquí lo que nos dice es qué sucede en el SP500 después de que el oscilador Macmillan pase del nivel de menos 120 al nivel de más 100, es decir, pase de sobrevendido a sobrecomprado y todo esto en apenas 30 días. Esta última señal se dio el 21 de enero y aquí tenemos estadísticas de qué sucedió al día siguiente, a la semana siguiente, estadísticas 2 semanas vista, a un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses y un año vista. Como se puede ver en la gráfica, a medida que vamos ampliando el horizonte temporal, va siendo más probable que terminemos en positivo y aquí lo interesante es sobre todo estas 3 últimas columnas, la rentabilidad a 6 meses, a 9 meses y a un año. Fíjate que a 6 meses ya la rentabilidad media ha sido bastante interesante de un 7,26% con un porcentaje de positivos del 78%. A 9 meses la rentabilidad sube a un 12,04% con un porcentaje de positivos del 87%. Pero es que si nos fijamos a un año vista, de las 23 últimas señales, tan solo la del 29 de marzo de 2022 terminó en negativo. Es decir, en el 96% de los casos de las últimas señales, la rentabilidad a un año ha sido positiva y además con una media de rentabilidad del 15,6%. Bastante interesante. Bien, cambiando un poquito de tercio, la semana que viene, en concreto el 29 de enero, vamos a tener reunión de la FED. Ahora mismo se está cotizando prácticamente con un 100% de probabilidades, se está descontando que no va a haber cambios en los tipos de interés. Y es que el mercado espera, tras los últimos datos de inflación y tras las palabras de Powell, ya no solo en esta reunión, sino en próximas reuniones, que la FED sea un poquito más cautelosa. De cara a la próxima reunión va a ser interesante no tanto el dato de tipo de interés, sino las palabras de Powell. Vamos a ver qué se puede inferir de lo que diga el presidente de la Reserva Federal, pero sobre todo la reacción del mercado, que al final es lo más importante. Respecto al mercado de bonos, me ha parecido interesante esta diapositiva compartida por Charlie Vileggio. Tenemos la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años ahora mismo, cotizando a un nivel del 4,63% aproximadamente, y esta rentabilidad, tomando datos desde el año 1976, sería una rentabilidad media, en concreto estaría en el decil 4. Veníamos de años de rentabilidad baja en el mercado de bonos, ahora ya empieza a estar bastante interesante, y aquí lo que podemos ver es la correlación entre la rentabilidad inicial del bono a 10 años y el retorno a 7 años vista, una correlación que se sitúa en un 97%, una correlación casi perfecta. Aquí hay que tener en cuenta que, aunque en el mercado de bonos se suele decir que es un mercado de renta fija, en el mercado de bonos la rentabilidad viene por 2 vías. Una es la clásica, es decir, por el cupón que se fija previamente, y la otra viene por la variación en el precio. Si mantienes el bono hasta el final, tu rentabilidad final será la rentabilidad del cupón. Eso obviamente teniendo en cuenta que no va a haber impagos, pero si vendes el bono por el camino, tienes que tener en cuenta que hay variación en el precio. ¿De qué depende esa variación en el precio? Normalmente, cuando suben los tipos de interés, el precio de los bonos se mueve en sentido contrario.
¿Y esto por qué es así? Puede parecer contraintuitivo, pero no lo es. Imagínate, tú tienes un bono que te da un cupón de un 5%, si suben los tipos de interés, en relación a cómo estaban los tipos de interés antes, tu bono va a valer menos, porque ahora tras subir los tipos de interés se van a ofertar productos más atractivos. Esa sería un poquito la explicación, pero aquí en concreto Charlie Vilello lo que demuestra a nivel estadístico para los bonos a 10 años es que una vez que pasamos el año 7, el efecto de precio viene bastante a menos. Tiene mucha más importancia la rentabilidad del cupón que el efecto precio. Ahora, se suele escuchar que el mercado de bonos supone una forma de estar diversificado respecto a la renta variable. Se suele decir que tiene correlación negativa, es decir, cuando sube la bolsa que los bonos bajan y al revés, que cuando baja la bolsa los bonos lo tienden a hacer bien, pero hay que tener en cuenta la siguiente diapositiva, también compartida Charlie Vilello, y aquí lo que vemos es la correlación a 3 años entre el mercado de acciones y el mercado de bonos. Tenemos datos desde el año 1976 y como podemos ver, en los últimos años esta correlación ha aumentado ahora mismo hasta un 0,73. Es decir, ahora mismo están bastante correlacionados el mercado de bonos con el mercado de acciones, así que, tal como se puede ver en este gráfico, esta correlación no siempre es igual, no siempre te da diversificación estar expuesto al mercado de bonos, esta correlación es bastante cambiante y ahora mismo, como vemos, pues no habría demasiada diversificación estar expuesto a la renta fija. Ojo, estamos hablando de ahora mismo, esto es cambiante y depende de bastantes factores. Si tenemos en cuenta que esta correlación ha aumentado desde marzo de 2020, si tenemos en cuenta que esta correlación ha aumentado drásticamente en estos últimos 4 o 5 años, quizás uno de los factores más importantes es el de la inflación. De hecho, si te das cuenta, ¿cuál es el factor que está moviendo el mercado? Si te fijas en la bolsa, todo el mundo está pendiente del dato de inflación, todo el mundo está pendiente de las expectativas, todo el mundo está pendiente de los tipos de interés. Cuando hay expectativas de que va a subir la inflación, hablamos un poquito de manera general. Cuando el mercado tiene miedo de que va a subir la inflación, cuando el mercado tiene miedo a que van a subir los tipos de interés, la bolsa tiende a hacerlo peor, pero los bonos también, porque hemos visto que hay correlación inversa entre tipos de interés y precio de los bonos. Ahora, como hemos dicho, no siempre esto es así. Ahora mismo el foco del mercado está sobre todo en eso, en las expectativas de inflación y los tipos de interés. Cuando el foco está en otros factores, cuando los inversores no estén prestando tanta atención a la inflación, no estén prestando atención a este foco, quizás ahí en ese momento sí que vuelva a ser interesante el mercado de bonos como una fuente de diversificación. Ahora, en cuanto a sentimiento de mercado, tenemos aquí la encuesta AA. Si recuerdas, la semana pasada decíamos que había ya bastante pesimismo en el mercado, los niveles empezaban a ser bastante extremos y decíamos que más pronto que tarde estos niveles se iban a regular. Pues bien, tras marcar nuevos máximos de la historia en el S&P 500, el porcentaje de alcistas ya ha aumentado a un 43,4%, ya estamos por encima de la media histórica, y el porcentaje de bajistas, si bien está por debajo de la media histórica, esta semana ha bajado considerablemente, ha pasado de un 40,6 a un nivel de un 29,4. Es decir, esta semana ya hemos vuelto a niveles neutrales, por tanto estamos ahora mismo a unos niveles que no nos dan demasiadas pistas. Veremos en próximas semanas lo que ocurre, nos vamos ya directamente a lo más importante, nos vamos a los gráficos, 2 segundos para el disclaimer, arrancamos. Vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra en tendencia alcista. Aquí tenemos gráfico semanal, mínimos y máximos crecientes, primer soporte de corto plazo esta zona de antiguos máximos, es decir, niveles entre 20.538 y 20.691, después soporte la directriz alcista principal, en los 17.435 o en la media de 200 semanal que está en fase ascendente. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que también la media de 200 en diario está en fase ascendente, desde ahí viene este último rebote, aunque a diferencia del S&P 500 aquí no hemos marcado nuevos máximos de la historia. De momento no ha sido capaz de superar los 22.133, esta sería la única resistencia que tiene por el camino. En caso de superarla, entraría en subida libre, ya que estaría superando máximos de la historia. En cuanto a soportes, los huecos alcistas que fue dejando por el camino, la comentada media de 200 diaria y después la zona sombreada amarilla. Respecto al S&P 500, nuevos máximos de la historia en el S&P, tendencia claramente alcista, mínimos y máximos crecientes. Incluso si consideramos esto un canal descendente roto al alza, tendría pendiente objetivo hacia niveles de 6.180. En todo caso, tendencia alcista,
con una primera zona de soporte importante en la media de 200 diaria y también soporte importante de corto plazo en estos antiguos mínimos, zona de 5.773. Mientras sea capaz de respetar estos niveles no habrá problema. En cuanto al Dow Jones, aquí tenemos gráfico diario con un importante rebote desde la primera zona de soporte importante, zona de la media de 200, y ahora veremos si se dirige a atacar zona de máximos de la historia, que estaría en niveles de 45.073. Recordamos que aquí en el Dow Jones todavía hay pendiente un objetivo alcista, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 47.250. Cada vez estamos más cerquita de ello. Soportes importantes, el primero de cierta relevancia sería este hueco alcista, zona de la media, y 41.647, esta zona sombreada amarilla. Respecto al Russell 2000, ya hace tiempo que cumplió el objetivo que habíamos marcado por triple suelo, y aquí el nivel relevante ahora mismo para pensar en más subidas sería la zona de máximos de la historia, zona de 2.475. En caso de batir esta importante resistencia, entraría en subida libre y no solo eso, sino que activaría un nuevo objetivo alcista, en este caso por segundo impulso hacia niveles de 3.153. Eso por el lado de resistencias. Bueno, también tendría una resistencia intermedia en el 61,8 que pasaría por 2.359. Primer nivel de soporte la media y los 2.174. Respecto al S&P 600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, aquí a diferencia del Russell todavía tenemos objetivos pendientes. Por un lado, objetivo por doble suelo hacia 1.572. Y además en el S&P 600 ya estaría activado el objetivo por segundo impulso. El objetivo sería llegar a zona de 1940 puntos. Como primera zona de soporte tendríamos la media y los 1366. Primera zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 1467 y después ya solo le quedaría zona de máximos de la historia en niveles de 1559. Respecto a la situación en Europa, vamos a empezar por el DAX alemán, gráfico diario en clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes. Eso sí, después de estas fuertes subidas ya el precio se encuentra muy alejado de la media. El RSI ya está en 78 y los soportes importantes ya empiezan a estar alejados. El primero de cierta relevancia serían los 20.550, la directriz que viene uniendo mínimos, o la media de 200 diaria que está alejada del precio. Si nos vamos a gráfico semanal, lo dicho, de momento sin dar señales de debilidad, pero perfectamente podría venir en algún momento algún tipo de recorte y no pasaría absolutamente nada. Respecto al Eurostoxx, bueno, pues aquí ya estamos bastante cerquita de cumplir el objetivo que habíamos marcado hacia 5.300 por segundo impulso alcista. Recordamos aquí que también habíamos hablado de un pequeño objetivo por segundo impulso que ya estaría cumplido, pero quedaría el otro objetivo más ambicioso hacia los 5.300. Viernes marca resistencia en los 5.260 y en cuanto a soportes vigilaría por un lado esta antigua zona de resistencia en los 5.121, niveles Fibonacci de esta última subida y la media de 200 diaria. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que la media de 200 semanal está en fase ascendente y vemos que el último nivel de soporte de largo plazo estaría en esta zona sombreada, en los 4.473. Este sería el nivel a controlar en el Eurostoxx para medio y largo plazo. Ahora aquí hasta casi podríamos hablar de una especie de triángulo. No es de los más claros, pero si lo proyectamos nos daría un objetivo hacia zona de 5.550. En todo caso le quedaría pendiente el objetivo hacia 5.300 y de momento sin dar señales de debilidad. Nos vamos al IBEX, índice español, que se encuentra rebotando desde la zona de la media y desde este nivel de soporte de los 11.295. Eso sí, ya se encuentra cerca de resistencias importantes, los 12.153, y además si vemos el gráfico con poco zoom, por ahí pasaría una zona pivote importante. En cuanto al CAC, índice francés, bueno, clara mejoría de corto plazo en el CAC francés, una mejoría apoyada en las compañías de lujo que han tenido un rebote importante de corto plazo, y si nos vamos al gráfico con poco zoom, aquí recordamos que en el CAC francés hay todavía objetivos pendientes de medio y largo plazo, por segundo impulso hacia niveles de 9.260 aproximadamente y también por este gran rectángulo roto al alza. El objetivo de rectángulo sería llegar a niveles de 9.760 puntos. Respecto al MIB italiano, en fase de rebote desde la zona de la media, tiene como resistencia los 36.472 y zonas de soporte ya un tanto alejadas. La importante media de 200 pasaría ahora mismo por niveles de 34.177.
Para medio y largo plazo, soporte importante en los 30.664. Nikkei, índice japonés. Bueno, aquí en el Nikkei seguimos observando la estructura de la que veníamos hablando hace semanas, esta estructura de lateral. Veremos por dónde rompe, si rompe la parte alta, si rompe los 40.400, todo apuntaría a una continuidad del rebote, quizás para ir a cumplir el objetivo que tiene pendiente por segundo impulso. El objetivo sería llegar a zona de 43.060. En todo caso, el objetivo por rectángulo en caso de superar la parte alta sería llegar a niveles de 42.560. Por el camino tendría resistencia en este hueco bajista y en máximos de la historia. El nivel de máximos de la historia pasaría por los 42.427. Eso en caso de activarse el escenario alcista. Por otro lado, en caso de perder los 37.712, estaría dando una clara señal de debilidad de corto plazo. Nos vamos ahora a ver el índice Hang-Seng. A inicios del año pasado tuvo una importante recuperación desde mínimos del año 2022. Desde aquí tuvo un importante rebote. Con este rebote fue a testear la zona de máximos anteriores y desde ahí se vino abajo. Ahora va a ser importante lo que haga el Hang-Seng en la zona de la media de 200 semanal. De momento parece que está intentando reaccionar desde aquí. Si la media de 200 es capaz de girarse, si la media de 200 es capaz de actuar de soporte, daría una señal positiva y confirmaría fortaleza en caso de superar estos máximos, en caso de superar los 23.300 puntos. En cuanto al CSI 300, situación similar a la del Hang-Seng, con el precio aproximadamente en la zona de la media de 200 semanal. Para ver más subidas sería interesante que la media se girase al alza. Después daría una importante señal de mejoría en caso de superar esta zona de los 4.500 puntos. En cuanto al VIX, índice de volatilidad del SP500, esta semana hemos roto la primera zona de soporte como era esta directriz que venía uniendo mínimos. Decíamos que si perdía soportes, esto favorecía el rebote en bolsa americana y fue lo que sucedió esta semana. Ahora el siguiente nivel a vigilar serían los 14.01 y los 12.53. Por el lado de resistencia es la zona de la media y los 21.79. En el apartado de acciones vamos a empezar por una compañía que incluimos en el especial Acciones de calidad para 2025, sería Fortinet. Una compañía que lleva un importante rebote desde que aquí en mínimos te dejó este importante hueco alcista. A partir de ahí, rebote interesante hacia la zona de los 100-101 y de momento aquí en esta zona de resistencia es donde ha establecido Fortinet su techo de corto plazo. Lo que está haciendo en estas últimas semanas es un movimiento lateral, aquí lo podemos apreciar, con zona de resistencia en los comentados $100-101 y zona de soporte entre los 89.67 90,80. Veremos por dónde rompe. En caso de superar la parte alta, lo más probable sería ver otro tramo de rebote. Nos vamos a la siguiente, Moody's Corporation, otra compañía que incluimos en el especial Acciones de calidad y otra compañía que se encuentra en tendencia alcista con primera zona de soporte, esta zona sombreada amarilla, zona de los 449,45. Mientras sea capaz de respetar este nivel, no habrá problemas. En caso de que pierda este nivel, ya precaución porque podríamos ver una corrección proporcional a la fuerte subida previa. Nos vamos a la siguiente, Electronic Arts. Esta es una compañía que no incluimos en el especial Acciones de calidad, pero sí incluimos como una posible oportunidad de inversión para 2025. Es una compañía que llevamos tiempo siguiendo, lo hacíamos porque lo vamos a ver mejor aquí en gráfico semanal. Había roto una zona de resistencia importante, activando varios objetivos alcistas. Cuando se rompe una zona de máximos de la historia, lo más probable es ver un tramo importante de rebote, sobre todo cuando tiene objetivos alcistas activados. No es el caso de Electronic Arts. La verdad me ha decepcionado bastante su comportamiento. Si nos vamos a gráfico diario, además, esta semana nos ha dejado un hueco bajista importante. Esto es una señal clara de debilidad. Y bueno, tiene una zona de soporte importante en los 107,49, pero este hueco bajista no me gusta absolutamente nada. En cualquier momento quizás pueda venir algún tipo de rebote porque estamos en zona de fuerte sobreventa, pero en caso de darse un rebote, para mí ya son rebotes más para deshacer posiciones si todavía estás dentro, más que para buscar compras. Eso sí, de momento no ha perdido el soporte de largo plazo en los 107,49, pero lo dicho, precaución en Electronic Arts. La caída ha sido bastante vertiginosa. Es verdad que aquí en máximos te avisó con una pequeña estructura de doble techo, pero la estructura de fondo era claramente alcista. A partir de ahí no fue buena señal que no fuese capaz de apoyarse en la media y ahora con este gran hueco bajista confirmó debilidad. Lo repito siempre, no todas las estrategias salen bien. Es verdad que la mayoría sí, por eso estáis aquí, por eso hago los vídeos, pero siempre me gusta repetir eso. Siempre me gusta repetir que hay que poner stop loss, e incluso aquí poniendo un stop loss, fíjate que te habrías comido este hueco bajista. Por tanto, no es bueno apalancarse en una única compañía, es bueno tener siempre controlado el riesgo,
y a veces hasta es bueno que el mercado dé este tipo de golpes para aprenderlo monetariamente. Yo algunas me he comido como estas, obviamente no es nada agradable, pero es importante para sacar lecciones, es importante para aprender para medio y largo plazo. Bien, visto Electronic Arts, nos vamos a la siguiente, JD.com, una compañía que también incluimos en el especial Oportunidades para 2025 y una compañía que últimamente lo está haciendo bastante bien. Se ha apoyado bastante bien en la media de 200 diaria y aquí recordamos que todavía hay dos objetivos pendientes. Objetivo por esta especie de hombro-cabeza-hombro invertido. El objetivo sería llegar a zona de 48,20 y después también tendríamos un gran objetivo mayor por esta gran cuña descendente rota al alza. El objetivo sería llegar a niveles de $69. Por el camino tiene resistencias en los 42,73, en los 47,82 o en esta zona sombreada en el entorno de los $64. Primera zona de soporte en la media y los 32,78. Además, ahora en caso de superar los 42,73 se estaría activando una especie de doble suelo. Fair Isaac, esta es una compañía que incluimos en el especial Acciones de calidad para 2025, aunque cuando la incluimos decíamos que estaba bastante cara. Sería una acción a vigilar en correcciones y eso es lo que estamos haciendo, vigilarla en esta corrección. Aquí habíamos dicho que había activado una estructura de doble techo, estructura más que cumplida y bueno, desde máximos ya lleva una caída del 23,82% aproximadamente. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que cada vez el precio se encuentra más cerquita de la media de 200 semanal. Podría seguir corrigiendo perfectamente. De momento no hemos llegado a ninguna zona Fibonacci proporcional de esta última subida y aquí de momento pues tampoco tendría especial prisa por entrar. Sigamos esperando, sigamos teniendo paciencia. Es verdad que ya lleva una corrección importante. Es verdad que en diario se encuentra cerca de la media de 200, pero mientras el precio no te avise con alguna estructura que esta corrección ha terminado, yo me mantendría al margen, a pesar de ser, repito, una acción de importante calidad. Nos vamos a la siguiente, Eli Lilly. Otra compañía de calidad, pero otra compañía que se encuentra corrigiendo. Aquí en este caso todavía hay que tener precaución porque tiene activado una especie de doble techo hacia niveles de $526, aunque es verdad que de momento ha sido capaz de respetar esta zona sombreada. Si pierde los 711,40 abriría las puertas a más caídas. Eso en cuanto a soportes, primera zona de resistencia a la media y este hueco bajista. Nos vamos ahora a ver la situación de Nike, una compañía que viene bastante castigada, con caídas desde máximos de aproximadamente un 58-60%, media de 200 en fase descendente y actuando de resistencia, y aquí si nos vamos a gráfico semanal, para ver el gráfico un poquito más claro, podemos ver una zona importante de soporte, al menos en el corto plazo, en esta zona de los 70-32. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? En caso de superar esta zona de resistencia, en caso de superar los 90,15. Si desde aquí viene una recuperación y es capaz de superar los 90,15, estaría activando una estructura de doble suelo. Falta mucho para ello, pero podría ser una estructura a vigilar. En cuanto a Coca-Cola, lleva desde máximos una caída del 15% aproximadamente y con esta caída ha llegado a la primera zona de soporte importante, zona de la media y zona de estos antiguos máximos. Veremos si es capaz de reestructurarse desde aquí, desde esta primera zona de soporte de corto plazo. Tendría primera zona de resistencia los 64,61. Si supera 64,61 estaría activando una pequeñísima estructura de doble suelo. Ya para medio y largo plazo tiene soporte importante primero en esta directriz que une mínimos y después sobre todo en los 49,61. Estos 49,61 es un soporte muy importante de largo plazo en Coca-Cola. Bien, nos vamos ahora a ver el aspecto de L'Oréal, que tras haber cumplido ya los objetivos bajistas que habíamos marcado, primero objetivo por esta pequeña divergencia, objetivo por esta divergencia más grande, objetivo por esta gran cuña ascendente rota a la baja y objetivo por segundo impulso bajista. Una vez se cumplen todos estos objetivos de los que habíamos hablado, desde estos 316,30 viene este rebote de corto plazo. De momento la media está en fase descendente, aquí tenemos resistencia. Fíjate que el viernes tuvo un ataque a la media y desde ahí se viene abajo, por tanto primera zona de resistencia los máximos del viernes en los 368,70, primera zona de soporte este hueco alcista, este otro hueco alcista o los 323,70. Para medio y largo plazo, soporte importante en estos mínimos en los 291,79. Bien, nos vamos a ver ahora una compañía que está bastante interesante a nivel técnico, compañía de la bolsa suiza, Sonova, y digo que está interesante a nivel técnico, bueno, ya lo habíamos visto en alguna otra ocasión, porque tiene activado un gran objetivo por doble suelo. El objetivo sería llegar a niveles de 373 francos suizos. Además de ello, fíjate que en esta corrección de corto plazo hizo suelo en la zona de los 290 francos suizos y aquí, tras superar este máximo,
acaba de activar un nuevo objetivo alcista por doble suelo hacia niveles de 337,20 aproximadamente. Sería, en caso de cumplirse este objetivo, ir a testear la zona de máximos del año pasado. Ahí tendría resistencia. Primera zona de soporte la media y los 290 francos suizos. Otra compañía que estaría interesante sería Sofina. Aquí, si recuerdas, habíamos hablado de que tiene todavía pendiente objetivo por rectángulo hacia niveles de 300 euros. Y si recuerdas, aquí estábamos vigilando una posible estructura de hombro, cabeza, hombro invertido. Decíamos, falta el segundo hombro, pero si viene una corrección y a partir de ahí recupera superando esta zona de máximos, activa el objetivo. Bueno, superó esta parte alta, activó el objetivo y objetivo de corto plazo ya cumplido. Ahora, después de este fuerte rebote, ya tiene el RSI en 76, ligera sobrecompra, tiene primera zona de soporte los 227 o la media de 200 diaria. Después también soporte los 211. Bien, nos vamos ahora a Pernod Ricard, una compañía que desde máximos lleva una caída aproximadamente del 50%, se ha desplomado desde los 204, pero no solo se ha desplomado Pernod Ricard, sino que otras compañías similares también lo están haciendo bastante mal. Ahora, tras esta corrección, de momento ha sido capaz de respetar el nivel de soporte de los 100,99 y si ampliamos el zoom vemos que el precio se ha detenido en la misma zona y si supera los 115 estaría activando una pequeña estructura de doble suelo. Es decir, si supera 115 estaría dando una primera señal de mejoría, activando objetivo hacia zona de 126,10. Ahora no tiene el camino despejado, tiene zona de resistencia en la zona de la media, también resistencia en los 117,31 en este hueco bajista, o más arriba en la zona de 137-138. Además, también podremos marcar como resistencia la directriz bajista principal. Y ahora sí, nos vamos a Louis Vuitton, una compañía que analizamos periódicamente en el canal, compañía que incluimos en el especial Acciones de Calidad para 2025 y compañía que últimamente ha mejorado su aspecto técnico. Lo dijimos en vídeos anteriores, te dejo aquí este hueco alcista, cumplía el objetivo que habíamos marcado por esta cuña descendente rota al alza e incluso recientemente superó la resistencia de los 701,2. Tras superar los 701,2, si nos vamos a gráfico semanal, creo que ya lo habíamos dicho, pero lo repito ahora, lo que acaba de activar es una divergencia alcista, mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en indicadores. El nuevo objetivo que acaba de activar sería llegar a zona de 822 euros aproximadamente. Eso sí, volviendo al gráfico diario, tiene una primera zona de resistencia en los 750 y los soportes empiezan a estar un poquito alejados. El primero de cierta relevancia sería los propios 701,2, este hueco alcista, o la media de 200 diaria que ya se encuentra girándose al alza. Mejorando el sector de lujo en general, Hermès también cumple el objetivo y Moncler también con fuertes rebotes, así que enhorabuena a los que hayáis invertido en el sector de lujo, sabéis que es un sector que me gusta bastante y que lo normal en el largo plazo es que lo haga bien. Eso sí, es importante seleccionar bien las empresas, lo dije en el vídeo pasado, no te quedes con la peor del sector, lo siento Kering, estoy hablando de ti, es verdad que en corto plazo si mejora en general el lujo también lo puede hacer bien Kering, pero pudiendo comprarlo mejor, ¿por qué te vas a conformar con cualquier cosa? Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.